¿Qué tal, queridos amigos? Si en algún momento ha sido necesario destituir a un presidente, es ahora. Porque ya no tiene coherencia, ya no tiene mentalidad, ya no tiene capacidad para gobernar. Algunos que dicen que es el mejor presidente de la historia, todavía manipulados por esa enorme estructura propagandística, pues no pueden ya defenderlo porque no me dice ninguno qué hace después de sus mañaneras mentirosas. El señor López Obrador se va a refugiar al Palacio Nacional, que es una residencia mucho menos austera que Los Pinos. Entonces, ahí comienzan las contradicciones. Pero lo de ayer en la mañanera fue de tal modo vergonzoso que yo sentía ya vergüenza de que me gobernara o que fuera el presidente de mi país, un hombre tan indecente, tan hipócrita, tan farsante como Andrés Manuel. Miren ustedes, le preguntó un reportero acerca del fraude de Segalmex. ¡Oh! Se puso como loco. Dijo que ya había 8 o 10 aprendidos respecto a este fraude. Se le inquirió entonces por el señor Ignacio Valle, que era precisamente el director de Segalmex, el jefe de Segalmex, cuando ya había sido también director de Conasupo, que también estalló en medio de un fraude escandaloso en la época del perismo hegemónico. ¿Saben ustedes desde cuándo es funcionario público Ignacio Valle? Desde 1966, cuando era priista, y luego fue secretario de la presidencia, nada menos, que era, digamos, una de las secretarías estelares de los gabinetes antiguos, de Echeverría, de Luis Echeverría, que murió cuando acababa de cumplir 100 años. Imagínense lo que estamos arrastrando. Ovalle tiene 77 años, era un jovencito. Cuando fue secretario de la presidencia se le veía como uno de los jóvenes que iban a ser los nuevos caudillos de nuestro país desde su arranque juvenil. Y se convirtió en una especie de momia que está dentro de la esfera política porque le están pagando favores. Ignacio Valle fue nada menos que director del Instituto Nacional Indigenista y le dio chamba a López Obrador, fue su primera chamba de Andrés Manuel. Y esto es lo que le hace a Andrés Manuel defender a capa y espada a quien encabezaba Segalmex y a quien no se toca por ningún motivo, al contrario, lo colocaron en gobernación bajo los auspicios de Adán Augusto López Hernández, una de sus corcholatas que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar 1 o 2 puntos en las preferencias de los morenistas. Ya habremos de ver qué significa esto ya cuando se abran las candidaturas a toda la población. Ahorita están concentrados en sus partidos las corcholatas y los suspirantes de la oposición, por llamarlos de algún modo. Pues bien, ahora resulta que Segalmex ya rebasó en cuanto a sus desvíos 15,000 millones de pesos. El doble de lo que fue la estafa maestra en la época de Peña Nieto, como se ha venido repitiendo. Y esto no lo acepta López Obrador. Cuando se le inquirió al respecto, estalló y empezó a hablar de que lo que pasa es que la prensa conservadora, refiriéndose a la revista Proceso, que siempre ha sido marcadamente de izquierda y que no por eso va a dejar de cuestionar los actos de alguien que mentirosamente se dice de izquierda, pero que es de derecha, porque su gobierno es marcado por un fascismo descarado, que viene el fascismo de la ultraderecha. No hay que olvidarnos de este punto. No tiene nada que ver la clase media a la que más ha lastimado. No tiene nada que ver el periodismo crítico e independiente. El que ha evolucionado de una supuesta izquierda a la peor derecha, la ultraderecha que converge hacia el fascismo, es Andrés Manuel.
Y es ahí donde está la mentira peor que debemos superar los mexicanos. El fraude de Segalmex pinta de cuerpo entero a Andrés Manuel López Obrador. Y la defensa de Ovalle, además, acaricia el linde de la complicidad, porque además dijo que lo que le pasó a Ovalle fue que había entrado a un organismo que por desgracia estaba contaminado por aquellos elementos que venían del pasado y que sabían acomodarse en cualquier régimen. Pues ese es el primero. El primero de ellos es Ignacio Ovalle, quien desde 1966 es funcionario del PRI, funcionario del gobierno adherido al PRI. Y interrumpe su carrera priista en el 2000 y se queda muy bien guardadito, digamos, en el closet de la política. Y en el 2018 comienza a ser morenista, claro, bajo la sombra o bajo los pantalones, habrá que estudiarlo, de Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel, como era su antiguo jefe, lo defiende, lo blinda y no actúa contra él, no ordena que actúen contra él. Luego dice, no, pues es cosa de la Fiscalía que es autónoma. Bien sabemos que Alejandro Hertz jamás ha actuado de manera autónoma. Hace lo que le dice López Obrador y por desgracia cada vez se hunde más, porque además no trabaja, porque además está en bata de seda todo el día en su casa y así recibe a altos funcionarios cuando se le requiere alguna audiencia. Pocas veces va a su oficina. Y este individuo es el que de repente aparece en las mañaneras vestido como un dandy boy y resulta que ya está bastante caduco para hacer ese papelito. El caso es que todo nos demuestra hasta qué punto la irreverencia y la estulticia presidencial nos lleva a la necesidad de actuar con mayor radicalismo. Se me ocurrió hablar del paro nacional hace 2 días y he recibido adhesiones por todas partes, pero es necesario que ustedes que me están viendo me ayuden. Yo no soy un líder nacional que pueda poner de cabeza al país con mis acciones. No hay tal en el panorama nacional en este momento. Soy simplemente un periodista que ha tenido que convertirse también en activista como consecuencia de todo lo que sabe, de todo lo que he aprendido a través de mi larga trayectoria. Soy un periodista que conoce a México y que conoce a la clase política mexicana, que conoce las raíces de Ignacio Valle, que conoce los orígenes de Andrés Manuel López Obrador en Tepetitán, en donde se le recuerda no por ser el hijo predilecto de allí, sino por aquel asesinato desgraciado que culminó con la muerte de su hermano José Ramón, y por eso le puso a su primogénito el mismo nombre, José Ramón, para recordar a su hermano. Y ya vieron cómo le salió el muchacho, verdaderamente atroz. No sé qué hubiera sido José Ramón, el hermano, pero sí sé lo que es José Ramón el hijo. Y si hay alguien que se caracteriza por la corrupción en este sexenio, es el hijo o los hijos de López Obrador. Y él lo defiende. Él dice que nunca, jamás habrá impunidad ni contra sus hijos, ni a favor de sus hijos, digo. Esto es el colmo de la ligereza del pensamiento de uno de los peores mandatarios que ha tenido México, si no el peor. Desde luego, de todos los que he atestiguado, desde la época, digamos, de Echeverría, no ha habido nadie peor que Andrés Manuel López Obrador. Le declaré la guerra como periodista para el debate hace ya varios meses y hoy refrendo esta declaración. La refrendo porque quiero que me ayuden todos ustedes a impactar a la población para que logremos un paro nacional. Se tiene como fecha prevista el sábado 22 de abril. Esta es una propuesta, sábado 22 de abril. Si es el sábado 22 de abril o si es más adelante, no importa. Lo que importa es que estemos unidos por la necesidad de irnos a un paro, parar todo,
máquinas, no consumir electricidad, porque esto